vieron, ¿no? Cuando se explicó de citogenética, ¿no? Sí. Nosotros avanzamos hasta los chips, ¿no? Los libros chips, ¿no? Y el profesor también explicó también, ¿no? Pero no llegó a microchip, ¿no? Pero él habló por el lado más bien de secuenciación, ¿no? De Sanger. Bueno, algunos coinciden que Sanger se debe nuevamente utilizar. En un tiempo dejaron de utilizar y ahora nuevamente están volviendo a utilizar, ¿no? Eso sería lo novedoso del Congreso para nosotros, ¿no? Y como comentaba con sus compañeros, lo más interesante que a mí me hace pensar hasta ahora, no sé cómo escoger un software para manejar megadatos, ¿no? Porque ya no hay los datos que podemos controlar a través de los softwares, sino ahora hay otro parqueo, como se dice, ¿no? De software en el sentido de usar megadatos, ¿no? Ahora nos presentaron como 5, ¿no? 5 software más o menos, cuál de ellos utilizar y cómo escoger, ¿no? Eso sí ya me quedó en la duda, ¿no? Entonces eso ya con el tiempo ya lo sabremos. Para el siguiente semestre seguramente ya estamos más enterados. Debe haber alguna forma. Entonces, decíamos, ¿en qué consiste FISH? Usa fluorocromo. ¿Para qué? Para estudio de los genes. De los genes en específico, porque los genes están en el cromosoma, ¿no es cierto? Entonces, ya como que la citogenética tiene que aparecer, ¿no? Entonces, han visto, no todos se enfocan hacia los genes, pero el curso es citogenética y fue creada como citogenética, ¿no? Y citogenética es estudio de los cromosomas, ¿no? En las células. Es la percepción que tenemos también nosotros ahora, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, ¿de qué tratamos? De FISH, ¿no? Estábamos en FISH. ¿De qué se trata FISH? El estudio de cómo. Es un método para estudiar una porción específica del cromosoma, un gen específico en la cual se va a hacer una replicación del paso. Ya. Y está marcado con fluorocromo, utiliza una sonda. Se utiliza una sonda marcada, ¿no? Con fluorocromo. ¿Qué marcamos? De lo que se va a buscar en el ADN del cromosoma. Para esto creamos una sonda. Una sonda. Específica Claro. para esa porción. Para esa porción que estamos estudiando. Y entonces, ¿qué sucede en FISH? ¿Cómo hibrido? ¿Cuál es la característica de la hibridación? ¿Cómo hibrido? Separar. O sea, yo tengo una sonda, ¿no? Que en este caso va a ser muy parecida al ADN que voy a investigar, ¿no es cierto? Ya lo he marcado, he agregado los nucleótidos y entonces cuando florece yo la fluorescencia lo vamos a hacer la lectura cuando hibrida, pero ¿qué me va a dar a conocer? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en cómo se unen esas cadenas? Tanto del ADN problema como del ADN, en este caso que tenemos la sonda, ¿no? ¿Cómo se unen? Buenas tardes. ¿Cómo se unen? ¿Cuál es el mecanismo por el que se unen? ¿No? ¿Qué hacíamos con las dos cadenas? Tengo una sonda que lo he preparado en el laboratorio, ¿no? Porque ya sé lo que tengo que investigar y lo marco, ¿no? Con fluorocromo. Y tengo aquí el ADN del paciente. ¿Qué hago para hibridar? Se desnaturaliza y luego el siguiente paso, ¿cuál es? La hibridación. Tiene que haber hibridación, ¿no? ¿Y por qué hibrida? ¿Por qué hibrida? ¿Por qué hay? ¿Por qué? Ya, pero por ejemplo, ¿cuál es la característica importante que debe tener la sonda para que se una al ADN
Mira, ¿por qué está el ADN unido a otra cadena? Por los nucleótidos, ¿no es cierto? Y luego por una unión, ¿no? Que hay la unión que puede ser de hidrógeno. Ya. ¿Pero por qué? Los nucleótidos se unen ¿de qué manera? Uno de acá y otro de acá. Adenina con timina se une ¿por qué? Porque son complementarios. Por Si complementariedad. no fueran complementarios no se unen. Por ningún motivo no hay hibridación. Yo puedo hacer de todo en laboratorio, pero no hay hibridación. Tienen que ser complementarios. Tienen que ser complementarios. Ya te vas para eso. Dile a los chicos que escriban, para que se acuerden. Porque va a decir, de nuevo va a decir que los llevan bien esencial, va a decir, ¿cómo se cansa? A no ser que la verdad al final. Vamos a desarrollar la sesión 13. Una vez me estaba a recordar. Luego se te dice puede hacer mejor la clase. Para la clase. Ya, estamos en la sesión 13. A ver, chicos, dejaron ahí una cola grandona. Pero se lo A redactan ver, ya para la clase. entraron, ya me interrumpa. Vamos a comenzar la clase que estamos atrasados. Después conversamos del partido, de todo. Que tienen que ganar. Vamos a hacer la estrategia de cómo van a ganar. Claro que sí. Domingo mismo. Domingo, igual. La madrina del salón. Ya ves que yo misma me aplaudo. A mí me encanta, yo he sido voleibolista, puro deporte. Ya, entonces, sesión 13, teología molecular del cáncer. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué es el cáncer? Ustedes han estado en el congreso, ¿no? Yo me abrevio porque el congreso es mi clase de hoy. ¿Qué es el cáncer? ¿Qué entendemos por cáncer? Son células, dice, malignas que se encuentran en un cierto tejido que se caracterizan por qué? Crecimiento descontrolado. Si hay crecimiento descontrolado estará afectado su ciclo celular, ¿no es cierto? El ciclo celular, ¿desde qué punto de vista? De la progresión, ¿no? Entonces hay ese descontrol que puede estar interviniendo y que puede haber pasado. Nos hacemos la pregunta que pueden haber pasado. ¿Y por qué nosotros no tenemos cáncer? ¿No? ¿Y por qué nuestro organismo no desarrolla, no se descontrola? Porque nuestras células siempre tienen que estar produciendo las mismas células y estas son ya llevadas a apoptosis y mueren limpiamente, ¿no? Mueren limpiamente. Entonces, se define el cáncer, ¿no? Como una enfermedad genética. Entonces, hay genes específicos que están variando, ¿no? En el sentido de que puede ser una enfermedad hereditaria como no. Puede desarrollar después, ¿no?
en el transcurso del tiempo, tanto por factores también ambientales. Entonces, estas células en la mayoría se producen en las células somáticas. Entonces hay un crecimiento del tumor que puede estar localizado y luego este va a través de la circulación sanguínea y linfática puede desarrollarse e ir a otros órganos, ¿no? Ir a otros órganos. Y entonces nos hacemos una pregunta, este cáncer, ¿no? Estas células cancerosas que han viajado a través de los vasos linfáticos o sanguíneos hacia otro lado, ¿serán los mismos? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? Para después respondernos, si alguien responde, mejor. Entonces es bueno que nosotros, ¿no?, detectemos en el laboratorio cuando todavía no hay metástasis, que ya esté localizado, porque de esa manera nosotros podemos detener, ¿no?, ese crecimiento descontrolado en un momento en el que todavía no ha habido metástasis, no ha habido la migración hacia otros órganos. Entonces aquí tenemos cáncer, por ejemplo, ¿no?, invasión del tejido normal por un tumor en crecimiento, ¿no? Entonces, como vemos aquí, tenemos células, ¿no?, tenemos tejido normal que no tiene cáncer, pero tenemos un tejido que es canceroso, pero mira cómo viaja hacia otros lugares y cómo que a este lado no y aquí sí, ¿no? Tengo mayor cantidad de células cancerosas. El tumor en crecimiento de vida. Entonces, ¿en qué consiste las bases moleculares del cáncer? Se considera que en el cáncer podemos encontrar un grupo de enfermedades que se caracterizan por la proliferación, ¿no? Y hay, dentro de esa proliferación vamos a tener mutaciones, ¿no? Entonces el cáncer no se produce en una primera mutación. Hay una primera mutación, ¿no?, en la que el gen se ha alterado, hay una segunda mutación, ¿no? Entonces ya está inestable, ¿no? Está inestable desde el punto de vista genético. Y viene una tercera mutación y ya comienza a presentar alteraciones somáticas. Y la siguiente vez ya es descontrolado, ¿no? Entonces, no es que a la primera me pasó y ya tengo cáncer, ¿no? Entonces se puede extirpar. Entonces, la transformación maligna requiere que ocurra 2 o más anormalidades en la misma célula. Entonces, estas anormalidades van a pasar, ¿no? No van a obedecer a los mecanismos responsables del mantenimiento de reparación del ADN, su estructura, ¿no?, y el orden de las bases de nucleótidos pueden mutar, ¿no? Pueden mutar, o sea, pueden haber mutaciones puntuales. Y también pueden presentarse en todas las células o solo en las células tumorales. Entonces, podemos tener alteraciones en los nucleótidos. Estos nucleótidos, ¿no?, van a darnos una información, ¿no?, de las mutaciones de los genes. Pueden haber sustituciones, pueden haber deleciones, pueden haber adiciones, ¿no?, en muchas circunstancias. Entonces, ¿cómo desde el punto de vista anatómico, ¿no?, y genético podemos nosotros relacionar los cambios en el ADN para que se produzca cáncer? Entonces, primero, cuando hay una mutación genética, ¿no?,
es una sola célula que está alterada, ¿no? Y las demás están normales. Entonces aquí solamente se ve que esto, aún es normal el tejido. En la primera mutación, ¿no? Ya se ve una primera alteración en esta parte, en una sola célula. En la siguiente mutación, en la segunda mutación, ya vamos a ver un cuadro inflamatorio. Hay una hiperplasia. Ya tenemos varias células, ya no tenemos así un sentido plano, sino que ya aquí se ha engrosado por la cantidad de células que han crecido. Hay una hiperplasia. Viene la tercera mutación, no sé, no hay nada, ¿no? Y luego viene la displasia. La displasia, aquí yo tengo un proceso inflamatorio mucho más notorio, ¿no? Con mayor cantidad de células, ¿no? Inflamatorias, pero fíjense bien, ¿no? Aquí ya tengo un drenaje hacia, todavía los vasos sanguíneos están íntegros, pero ya veo que ya está alterado en la parte básica, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido en todo este proceso? ¿Qué ha sucedido en todo este proceso? Primero, que yo tengo el ADN, ¿no? Entonces, hay un gen supresor de tumor que ha mutado en la primera mutación. Entonces, como ha mutado, yo veo este cambio en el ADN. Pero hay mecanismos de reparación. Cuando funciona el mecanismo de reparación para esta mutación de este gen, de este proto-oncogénese, entonces este no se transforma en tumor. Entonces se repara y no hay cáncer. Pero puede ser que este gen no se repare. Es decir, este proto-oncogénese no se repare y progresa hacia tumor, cáncer. Entonces, ¿qué vamos a ver en el tejido? Vamos a ver cáncer in situ, ¿no? Cáncer in situ. Ya tenemos abundante cantidad de células malignas. Aquí solamente había displasia, ¿no? Aquí ya tenemos células malignas en el cáncer in situ. Entonces, ¿qué va a suceder? Como no hay un control, ¿no? Entonces ya viene el cáncer invasivo. Hay una hiperproducción, sigue en forma descontrolada y entonces tengo el cáncer invasivo. Este cáncer invasivo, ¿no? Entonces va a romper aquí las membranas de los vasos sanguíneos, ¿no? de la membrana basal, y va a pasar aquí a circulación sanguínea. Y a través de la circulación sanguínea, va a migrar hacia otros órganos. Es como sucede el cáncer. Entonces, ¿qué decíamos? Que no solamente es una mutación, sino que hay acumulación de alteraciones genéticas o epigenéticas que permite a las células sobrevivir, replicarse, miren, y evadir los mecanismos reguladores de apoptosis. Ahí ya tenemos un problema, porque no evade, ¿no?, mecanismos reguladores de la apoptosis. Entonces, si no regulan los mecanismos, sucede apoptosis, hay apoptosis sin control. ¿Qué habrá? Crecimiento. Evade la apoptosis. Hay Hay crecimiento. proliferación de células descontrolada. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa? La hipertonación. Hiperplasia. Entonces, el desarrollo del cáncer resulta del desorden de los cambios genéticos por mutaciones adquiridas a través del tiempo, en múltiples genes o por mutaciones en genes clave. Entonces, también puede ser de etiología infecciosa, por ejemplo, el papilomavirus, ¿no?, que ya conocemos, la hepatitis B.
Entonces, ¿qué va a haber en el cáncer? Puede haber activación o mutación de genes reguladores clave. Entonces, van a alterar, ¿no?, el crecimiento y diferenciación celular. Decíamos que también los virus, ¿no?, pueden alterar, ¿no?, y llevar hacia el fenotipo maligno. ¿Qué características tiene una célula? Una célula maligna. Un fenotipo maligno. ¿Qué vamos a observar en un fenotipo maligno? Como ya hemos estado conversando, decíamos que hay una proliferación descontrolada, ¿no?, de las células e indefinida y alterando el ciclo celular. ¿Qué hace que hay una proliferación descontrolada e indefinida en el ciclo celular? Normalmente, el mantenimiento y el control del crecimiento es a través de los genes supresores de tumores, ¿no?, y los oncogenes. Tiene que haber un equilibrio. ¿Qué voy a observar también en este fenotipo maligno? Envejecimiento celular. ¿Qué más voy a observar? Supervivencia prolongada. Evade el proceso de apoptosis. Si hablamos de supervivencia prolongada, ¿qué nos imaginamos de las células? Supervivencia prolongada. No muere. No muere. No hay apoptosis. Entonces, invade territorios vecinos, o sea, que propicia la Metástasis. Induce y mantiene la angiogénesis. ¿Qué quiere decir? Que como hay crecimiento del tejido, entonces hay necesidad de que se irriguen esos tejidos. Y por eso que va a promover la angiogénesis. O sea, que se produzca mayor cantidad de vasos sanguíneos más que lo normal, ¿no? Va a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos. Evade el sistema inmunitario, ¿no? Entonces, también esa es otra de las características que vamos a ver. Entonces, el cáncer, decíamos que hay alteración de mecanismos que mantienen el equilibrio en proliferación celular. Proliferación celular. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Alteraciones genéticas, mutaciones en genes que codifican proteínas. Participación en proliferación, muerte celular, apoptosis y reparación del ADN. Entonces, ¿dónde están los orígenes del cáncer? ¿Por qué? Porque no hay un control en qué. En la apoptosis. Del ADN. ¿Dónde se repara el ADN? ¿Dónde reparaba el ADN? ¿Se acuerdan? En el ciclo cero. Cero. Reparación del ADN. Se va a G0, pero para repararse. Ajá. Bien. No nos asuste. Eso pasa esa parte. No nos asuste. Muerte celular. ¿Cómo se controla la muerte celular? ¿Quién lo controla la muerte celular? La apoptosis celular. ¿Quién? A través de la apoptosis. ¿Quién controla la apoptosis? Participación en proliferación. Alteraciones de mecanismos que mantienen el equilibrio en proliferación celular. ¿Qué mecanismos? ¿No? Alteraciones genéticas y la mutaciones. O sea, hay una mutación en un gen, el fenotipo será alterado. Si ¿no? En ese caso, las proteínas que se expresan de esos genes alterados van a estar alterados. No va a producir, si es un otro gen, no va a producir cáncer. Entonces, ¿cómo es el balance en la proliferación celular? Tenemos una célula normal, celular. Luego esta célula, ¿qué va a hacer? Se va a dividir por mitosis.
Entonces, ¿qué puede suceder en el camino? Que de estas dos células, una de ellas esté bien y la otra sufra un daño celular sin reparación. En este sentido, se trata de suicidio celular o apoptosis, que no va a alterar para nada, porque siempre teníamos una célula y tenemos otra en su reemplazo, ¿sí? Entonces, la otra que se produjo, que no van a haber dos, si las dos células en mitósis, si las dos células en mitósis, esas dos entraran al ciclo celular, tendríamos dos veces, ¿no? Esa misma célula. Pero ¿qué hace el organismo para controlarlo? Hace que una de ellas sí entre al ciclo celular y la otra, sin daño celular, sin reparación, pasa a la apoptosis. Entonces, de esa manera hay un equilibrio, un balance normal en la proliferación celular. Pero ¿qué va a suceder, no? Si hay un desbalance en la proliferación celular? Entonces, hay división de una célula cancerosa en una primera mutación que habíamos dicho. Viene la segunda mutación, la tercera mutación, y en la cuarta, acá todavía no se ha producido cáncer, ¿no? Solamente hay cuadro inflamatorio, hay mayor cantidad de células, pero aquí sí, ¿no? En la cuarta mutación ya hay crecimiento descontrolado, por tanto ya no hay un balance en cuanto a la producción de células. Ahora sí, vamos a revisar el ciclo celular. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros? Se quedó dormido. Se quedó dormido. Ya. Ciclo celular. A ver, chicos, concentrémonos aquí. Miren, tenemos la interfase, ¿no es cierto? Y acá la división celular. ¿Qué sucede aquí? Tenemos este cuadrito que significa Citogénesis. que ya tengo dos células hijas iguales a la célula progenitora, ¿no es cierto? La célula progenitora. De todas ellas, una de ellas, Una entra una de al ciclo ellas va a entrar al ciclo celular. celular. ¿Qué necesita para entrar al ciclo celular? Crecer. Necesita, ¿se acuerdan qué hicimos para hacer el cultivo de linfocitos? ¿Qué? La fitohemaglutinina. La proteína. ¿Fito qué? Hemaglutinina. ¿Pero qué es eso? La proteína. ¿Qué necesitamos hacer para que entre al ciclo celular un linfocito? Estimularlo. Estimulación de crecimiento. Entonces nosotros vamos a estimular, ¿no? Con la fitohemaglutinina, un inductor de la mitosis. ¿Qué más podemos hacer para que entre? Los activadores de los receptores, ¿de qué? De los factores de crecimiento. ¿Se acuerdan? Si ustedes hicieron su exposición de los factores de crecimiento, ¿no? Entonces todas esas circunstancias se van a dar y van a entrar acá a la fase G1, ¿no es cierto? ¿Qué sucede aquí en la fase G1? Hay un Creo que van a abrir un poquito la ventana. Está cerrada. Mucho calor humano. Gracias. Entonces, ¿qué sucede en la fase? A ver, atiendan porque esta clase nos va a demorar. Entonces, la fase G1 y la fase S, ¿qué sucede? crecimiento. ¿Qué sucede en esta parte? Crecimiento de la célula. Es el control 1, a donde hay un registro y todo lo que está. El punto de hasta este control. momento, proteínas, eventos, todo Ay, pero no está es completo cierto. para entrar a la fase S, ¿no? Ese. Hay una revisión. ¿Qué sucede si al revisar no hay suficiente
que digo, material genético. Sale a la fase C0 Sale del ciclo celular. sale del ciclo celular. ¿Y qué tal si esa célula, si sale del ciclo celular y debe repararse, ¿no es cierto? Ya. Ajá. ¿Qué tal si no se repara? Apoptosis. ¿Y qué tal si no hay apoptosis? Empieza el cáncer. Ya, entonces en eso consiste el cáncer, que en esa parte de la revisión no funciona, por ejemplo, el gen que tiene que ver con la apoptosis mutó y no funciona, ¿no? No hay mecanismo de El gen que tiene que promover, ¿no?, que pase a la siguiente fase, también está mutado y no funciona, ¿no? Y todas esas particularidades, o sea, el gen que tiene que ver con la progresión del ciclo celular, con el control de la progresión también, ¿no? Y todas esas particularidades, puede haber un gen mutado y entonces no va a suceder un ciclo celular normal, sino va a haber un problema ahí, viene el cáncer. Ahora, ¿qué gen está mutado? Va a depender del gen que está mutado para que se desarrolle el tipo de cáncer. Y entonces, por eso es que yo puse esta parte del ciclo celular para que ustedes recuerden, ¿no? ¿En qué otro punto de control tenemos? De la S Con al la fase C2 G2 a a la mitosis. fase E. Y también tenemos aquí otro punto de control. Entonces, si ahí en esa parte no funciona, puede haber un problema. Entonces, ¿qué sucede? Hay una mutación de un protoncogen a oncogen. Decíamos que el protoncogen, ¿no?, es el que controla, ¿no?, y el oncogen es cuando ese protoncogen ha mutado, ¿no? Gen normal, el protoncogen, ¿no?, le va a expresar una proteína normal. Entonces, hay estímulo, la proteína actúa normalmente. Y si no hay estímulo, la proteína no actúa, también desde el punto de vista normal. Entonces la función es normal, el control positivo de proliferación, o sea, hay un control de proliferación celular, ¿no? O también control negativo de apoptosis, ¿no? Entonces, todo está funcionando muy bien ahí. Pero ¿qué pasa si este gen normal protoncogen muta? Entonces voy a tener un gen mutado llamado oncogen. Este oncogen, ¿no?, como es un oncogen mutado, ¿no?, va a expresar una proteína anómala. Y esa proteína anómala llamada oncoproteína. Entonces, ante un estímulo, esta proteína va a actuar, ¿no? Y entonces, cuando no hay estímulo, la proteína actúa. En este caso, estaba controlado, no actuaba, era normal. En cambio aquí sí actúa. Entonces va a haber una actividad excesiva y no regulada, y a eso se llama cáncer. ¿Ya? Entonces, ¿qué debe haber sí o sí para que se produzca cáncer? Como Mutación. ahora. Mutación. ¿Mutación de qué? Mutación del protoncogen. Entonces, genes supresores de tumores y oncogenes. Entonces, los genes, escuchen bien, no estén distrayendo a tus compañeros. Tranquilo. ¿Por qué no te sientas? Pero te das una silla. ¿Puedo buscar una silla? Ya. Entonces, los genes supresores de tumores y oncogenes. Miren, yo les voy a hacer una pregunta en el examen y les voy a preguntar, les voy a decir, ¿cuáles son los genes llamados frenos? Frenos. Entonces son los genes supresores de tumores. ¿Cuáles son los genes aceleradores? Son los oncogenes. ¿Ya? Entonces hay dos grandes categorías de los genes, ¿no?, que intervienen en la carcinogénesis, que son los genes supresores de tumores y los oncogenes. Entonces, los genes supresores de tumores actúan, decíamos, como frenos, ¿no?
entonces van a codificar proteínas que restringen el crecimiento celular y previenen la transformación maligna de las células. ¿Y qué sucederá en el cáncer? ¿Qué sucederá en el cáncer? Están mutados. Están mutados, ¿cierto? Están mutados. Pero ¿cómo tiene que ser esa mutación para que se produzca cáncer? Normalmente yo tengo los genes homólogos de ciertas características aquí, los dos con su dosis normal, de los dos homólogos. Allí estos, ¿no?, se van a dividir y entonces voy a tener aquí un crecimiento celular normal por este lado. Y miren acá, el gen supresor de tumoral ha mutado, ¿no? Ha mutado. Entonces yo tengo una dosis de gen normal y otra dosis de gen mutado. Entonces, fíjense bien, este crecimiento celular es normal. Mi crecimiento celular normal también, a pesar que yo tengo un gen, una dosis de gen mutado. Y sin embargo, ¿en qué momento este va a alterar, ¿no? Va a perder el control de crecimiento? ¿Cuándo es? Tiene las dos dosis alteradas, ¿no? Los dos genes de cierta característica homólogos van a estar alterados. Entonces, copias del gen supresor de tumor en ambos homólogos mutados. Entonces, allí que va a haber pérdida de control del crecimiento. Entonces, los oncogenes deseamos que van a promover la expresión de proteínas oncogenes, ¿no? Entonces, promueve la pérdida del control del crecimiento y la conversión de una célula a su estado maligno. Decíamos que los oncogenes actúan como aceleradores. Entonces ellos aceleran la proliferación celular. Entonces es lo mismo que les había explicado en esta parte. Entonces, ¿qué genes pueden estar alterados? ¿Y en qué parte, ¿no?, del ciclo celular? La entrada del ciclo celular, ¿qué genes podemos tener? El SRC, RAS, ER2, salida del ciclo celular, BRD, P53, apoptosis, BCL2, FAS, reparación del ADN, BRCA1, BRCA. Entonces, vamos ubicando, ¿no?, los genes supresores de tumores. Aquí tenemos un poco más específico APC, ¿no?, genes supresores de tumores. Si este gen se altera o muta, que va a producir el tumor primario colorectal. Su función se une con la catenina beta y actúa como factor de transcripción. ¿Qué síndrome va a producir? Síndrome heredado poliposis adenomatosa familiar. Entonces, algo que a nosotros nos va a interesar un poquito más, por ejemplo, WT1, tumor de Williams-Renal, tumor primario que va a producir su alteración, que va a la función que debería de ser factores de transcripción y que va a producir el síndrome heredado tumor de Williams. A ver, otra, RB, ¿no?, retiniano, ¿no?, tumor primario retiniano, se une al E2F, regulación de transcripción en el ciclo celular, y que va a producir qué síndrome retinoblastoma.
Y así, ¿no? Tenemos diferentes genes supresores de tumores que pueden mutar, producir un tumor primario, de acuerdo a la función que desarrollan, entonces van a producir el síndrome. Entonces, decíamos que puede haber daño. ¿Qué sucede? Este es el ADN, ¿cierto? Este ADN, ¿qué están observando en ese ADN? ¿Qué características tiene el ADN? Dos cadenas. ¿Qué le pueden ver a ese ADN? Doble cadena. Ustedes están en Doble cadena, doble cadena de ADN. ¿Le están encontrando algo anormal? No. No. Todo está bien hasta acá. Entonces, ¿qué sucede aquí? En esta otra parte, ¿qué ha sucedido? Se fraccionó. ¿Qué ha sucedido acá? Aquí el ADN se ha fraccionado. ¿no? Se ha roto. Ha habido un daño del ADN. Entonces, aquí funciona un mecanismo, debe funcionar un mecanismo de reparación. Los brazos. Ese mecanismo de reparación, que es un complejo multiproteico, aquí tenemos tenemos el mecanismo de reparación del daño del ADN. Es un complejo multiproteico que tenemos acá BRCA1 y BRCA2. Entonces va a entrar en acción, ¿no? Y las mutaciones de los genes que codifican estas proteínas puede reparar, ¿no? Puede reparar. Entonces tenemos el ADN reparado. En este caso, BRCA1, BRCA2 han fusionado y entonces se ha reparado. Pero ¿qué sucede si BRCA1 y BRCA2 están bloqueados, están mutados? Entonces no va a funcionar, entonces no se va a reparar este ADN. Este ADN sigue quebrado. Entonces, si no se repara en esta primera parte, el ADN, se va a activar el punto de división que conduce al incremento del nivel de actividad de P53. Aumenta la actividad del P53. Entonces, el gen P53 va a expresar la proteína P53, que inhibe la interacción con la proteína M2 por ese lado, y entonces el P53 es un factor de transcripción que va a activar la expresión de P21. P21 detiene el ciclo celular. Miren cómo están, detiene el ciclo celular. Dice, hay un peligro aquí, detén el ciclo celular P21. P21, ¿se acuerdan que eran unas proteínas? Había la progresión del ciclo celular por las CDK quinasas, ¿se acuerdan? Progresaba, quinasa. Y había un P21 y todos los P's, esas moléculas pequeñas de proteínas que lo frenaba para que no sea un exceso de esas proteínas, ¿no es cierto? Entonces aquí está entrando en actividad esa P21, ¿no? Que no ha mutado felizmente, y esta detiene el ciclo celular, ¿no? Y entonces también VAX, ¿no? El gen VAX
el producto de VAX, de gen VAX, es la proteína VAX. También, ¿no?, detiene el ciclo celular y también va a llevar a la apoptosis. De esa manera es que se controla, ¿no?, el daño del ADN, ¿no?, en cuanto a hubiera la opción de reparar, ¿no?, que todo el mecanismo de reparación que funciona. Esto funciona en tanto no se produzca cáncer. Entonces, en cuanto a los genes responsables del cáncer, decíamos que hay una proteína normal responsable de señales. A ver, la proteína normal, ¿no?, en este caso tenemos, va a ser positiva para la proliferación y va a haber una proteína oncosupresora normal. Cuando esta funciona, va a controlar esta proliferación celular. En cuanto a apoptosis, hay una señal negativa, pero en tanto esta proteína oncosupresora normal funcione, esta, ¿no?, va a ser positiva en el momento que necesite la apoptosis, necesite muerte celular. Entonces aquí está todo controlado, ¿no? Todo está controlado de acuerdo a lo que necesite la célula o el tejido. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, bueno, este protooncogen expresó una proteína normal, ¿no?, y todo funciona a la perfección? Pero ¿qué sucede si este protooncogen muta? ¿Va a dar lugar a qué? A un oncogen. ¿Cuál es la característica del oncogen? Acelera el crecimiento, la proliferación. Son aceleradores ¿de qué? De De la proliferación. proliferación celular y evita la apoptosis. Como ven ustedes, miren, proliferación celular aumentada y apoptosis, nada, negativa, la señal negativa. No responde a las señales de control y entonces tenemos una expresión anómala. Y entonces se desarrolla el cáncer. Los genes mutados en cáncer pueden ser los oncogenes, ¿no?, son los aceleradores. De ellos tenemos RAS, NIT, ¿no?, de ejemplo. Genes supresores de tumores son los frenos, T53, RB, APC. Genes cuidadores, ¿no?, tenemos de reparación, MLH, BRCA1 y BRCA2, que pusimos el ejemplo, ¿se acuerdan? En reparación. Entonces, ¿dónde los voy a encontrar localizados estos oncogenes o los genes supresores de tumores? Los voy a encontrar en el núcleo, en la membrana, en el citoplasma, ¿no?, tanto los oncogenes como los genes supresores de tumores, ¿no? ¿Y cómo van a interactuar estos? De acuerdo a señales, ¿no? Señales. Entonces va a haber pérdida o ganancia de función. ¿Qué es lo que se altera en el cáncer? Se altera, hay pérdida de función de los genes de punto de chequeo del ciclo celular. Lo que estábamos repasando al inicio, ¿recuerdan el ciclo celular? Yo les dije los puntos de chequeo. El punto de chequeo 1 se encuentra entre G1 y la fase S. El punto de chequeo 2 al final de la fase G2 y en la fase G. El punto de chequeo 3 donde al final de la fase inicio de la anáfase. Entonces ahí puede haber, ¿no?, mutaciones de los genes que tienen que ver con los puntos de chequeo. Entonces tienen mutaciones de ganancia de función en genes de progresión del ciclo celular. En
Entonces, en la progresión del ciclo celular había un control, ¿se acuerdan que había todo ese sistema de control? ¿No? Cuando eso falla también hay progresión, genes que tienen que ver con la progresión del ciclo celular mutados, también no va a haber control. ¿Se dan cuenta cuántos puntos que tenemos que ver en el cáncer? ¿No? Por eso hay diferentes tipos de cáncer, ¿no? Y hay cáncer que son específicos a determinados genes y otros que son como tipos como una enfermedad. Tipos de protocogenes, les decía que lo puedo encontrar ¿dónde? Lo puedo encontrar en la membrana citoplasmática. Entonces tengo acá los factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento que están aquí. Factores de crecimiento secretados. Estos vías señalización van a producir proteínas citoplasmáticas. Estas proteínas citoplasmáticas van a señalizar y también van a actuar con las proteínas nucleares y entonces de esa manera funcionan. Están señalizados, están comunicados. También hay genes moduladores. Entonces estos genes moduladores determinan propiedades como la invasividad, metastatización, la capacidad de generar una respuesta inmune. El fenotipo metastático es independiente del modismo. Entonces los genes moduladores de la proliferación celular tenemos varios. Entonces de ellos alfa, RE, alfa, beta y GPR30. También tenemos EGFR, PAR1, EGF, beta, TD, todos estos están asociados a la progresión tumoral. Entonces tenemos varios factores que estudiar, ¿no? Un poco aquí para pasar este tema de los genes y los genes. Ya están cansados de genes. ¿De cuántos genes ahora? Hay infinidad de genes, ¿no? Para cada una de estas funciones que pierde la célula y se transforma, ¿no?, en cancerígena, hay muchos genes que tienen que ver en determinadas etapas, tanto del crecimiento celular como del control. Entonces, aquí por ejemplo, estamos utilizando ¿qué? Esos son los de la ¿Qué estamos hibridación. viendo ahí Metafase. metafase ¿de qué? Sky o cariotipo molecular. Entonces el cariotipo molecular. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está normal? ¿Le falta algo? Le faltaba varios. Como vemos ahí, están todos alterados, ¿no es cierto? Todo mutado. Se trata de un cáncer normal, muy anormal, en el sentido de que, por ejemplo, tenemos ahí mezcla de colores, ¿no? ¿Eso qué indicará? Que habrá una infección, ¿no? Miren acá, ¿no? Varios cromosomas se han unido, ¿no es cierto? Siempre había Translocaciones, inversiones, deleciones, ¿no? Hay, también tenemos, en lugar de tener dos homólogos, tenemos tres, ¿no? Aquí tenemos en 16 tenemos 2, 3, 4, 5. No hay En el 17. 21 tenemos 1, ¿no? No hay Y así 17. sucesivamente. Entonces es un cariotipo multicolor que nos está mostrando todas las alteraciones cromosómicas, tanto estructurales y numéricas, de un cariotipo de cáncer mamario. Entonces es así como es las mutaciones, ¿no? La mutación, está normal este tejido, ¿no?
Entonces tenemos aquí un adenoma primario, un adenoma ya muy prolongado, ¿no? Donde tenemos una alteración mayor, y acá ya tenemos el carcinoma. ¿En qué se diferencian acá el carcinoma del adenoma? ¿En qué se diferencia? El adenoma está el crecimiento para afuera. El carcinoma crece hacia adentro, Una invadiendo. glándula alterada, ¿no? Aquí había un crecimiento. Luego aquí tengo, todavía las estructuras están todas completas, Sí, ¿no? A pesar de que ya hay una adenoma. Pero acá ya no. ¿No? Acá Ahí ya está no todo tiene deforme. límites, ya invadió, ¿no? Ahí entonces, tipos de mutaciones. Ustedes saben todo esto. Díganme qué están viendo acá. Es decir, les toca a ustedes. ¿Qué ven acá? Bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. ¿Y esas tres cómo se llaman? Adenina, tiamina, citosina. Ya, pero estas tres, ¿cómo las denomino yo en este triplete? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Mira, da lugar este triplete adenina, timina, citosina, metio, Metionina. ¿a tres veces qué? Metionina. Sí. Entonces yo tengo aquí todo normal, sin problema. Aquí, ¿qué ha pasado? Ha habido un cambio, ¿no? Solamente con cambiar mira, adenina por citosina, ¿qué ha pasado? Un protón. Me ha traducido a proteína, ¿no? Cambio de aminoácido. ¿Y ese aminoácido cumplirá la misma función? No, No. ¿cierto? Va a estar, es un fenotipo Muy alfa. suave. ¿Qué pasó aquí? Hubo un cambio de citosina por uracilo. Uracilo. Pero, ¿qué ha sucedido aquí? Tengo Un el stop. triplete uracilo UAG. ¿Qué hace UAG? Termina, ¿no? Ajá. Termina la traducción. Entonces, ahí está terminando la vía. No completa, ¿no? No completa, ¿no? En estos dos aminoácidos, porque allí, antes de terminar, le pone el stop, ¿no? Entonces, ahí le está faltando toda esta parte. ¿Ya? En cuanto a pérdida, ¿qué quiere decir? Que todo esto se perdió. Se perdió una translocación, se perdió y solamente le queda esta. Entonces, tenemos tipos de mutación. Entonces, en cuanto a las alteraciones epigenéticas, ¿me dicen a qué hora es? 6:42. 6. ¿Y a qué hora acabamos? Siete. Ya no falta nada. ¿Qué hacemos? Siga, Mir. Siga. Siga. Hay que terminar. Siga. ¿Qué minutos de No, siga. Levante la mano quien desea repaso. No, que siga. Que siga. No, iban a presentar un caso, ¿no es cierto? En práctica. Más tiempo. Yo esperaría que me digan, profesora, disculpe, me toca hacer mi exposición. Ya, entonces seguimos. No hay temas, no hay exposición. Propiedades de las células tumorales. Entonces, yo no veo problema. No, Miss, continúe con la clase.
Ay, no, si mañana hay tiempo. Sí, usted dijo